Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Sabéis que se titula Fundamentos Básicos para la Vida Cristiana. Todo lo que debemos aprender para llevar una vida cristiana como Dios manda, que se suele decir, ¿no? El título de la lección que estamos estudiando es la lección 7, estamos en la cuarta semana con ella, y se titula ¿Quiénes somos y qué tenemos en Cristo? Hermanos, cuando nos convertimos, recibimos una nueva vida. Este es el punto que tocamos y creo que terminamos la semana pasada. Y esto significa que todo el que le pertenece a Cristo, todo aquel que acepta su sacrificio, porque Él mediante su sacrificio nos redimió, o sea, nos compró, le pertenecemos a Cristo y por tanto esa persona se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha dejado de ser, ha pasado y ha comenzado una nueva vida en Cristo, que sabéis que es la vida eterna, empezar a vivirla aquí. Pero además de recibir una vida nueva, ya entramos en el segundo capítulo de la lección, entramos en una nueva relación con Dios, una relación de intimidad con Él. Entramos y a través de esa relación nos convertimos primeramente en hijos de Dios, porque solamente todos los que son hijos de Dios pueden tener una relación con Dios. Si no somos hijos de Dios, no podemos tener esa relación con Él. De ahí la necesidad de nacer de nuevo, de la necesidad de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Todos sabemos lo que dice Juan capítulo 1, versículos 10 y 12, pero vamos a repetirlo y vamos a profundizar en ello. Dice, en el mundo estaba, se refiere a Jesucristo, y el mundo que por Él fue hecho, o sea, porque era Dios, eso es también una señal de su divinidad, pero el mundo no lo conoció, no tuvo una relación con Él, no quiso aceptarlo. Dice el verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una tremenda equivocación en pensar que no son necesarios estos requisitos y que todos por naturaleza somos hijos de Dios. Eso es una mentira que la religión, digamos, mayoritaria dice, pero no es así. Se necesitan estos requisitos para poder ser hijos de Dios, porque la palabra de Dios enseña que Dios, en la persona de Jesucristo, vino al mismo mundo que Él había creado, en su condición de Dios, claro, pero el mundo no lo conoció, no quiso reconocerlo. Vino a su propio pueblo y hasta los suyos lo rechazaron. Eso fue la realidad de Cristo, ¿verdad? Dice Juan que a todos los que creyeron en Él, y esto es de aplicación hoy a los que creen hoy también en Él y lo reciben, les da el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Tenemos la potestad, que significa eso precisamente, derecho legal de llamarnos hijos de Dios. ¿Estáis comprendiendo, no? Esto habla de un nacimiento espiritual. En los incrédulos el espíritu está muerto. Por eso hay que resucitar el espíritu. Cristo vino a darnos vida precisamente en nuestro espíritu que estaba muerto. Por eso los que no creen, los incrédulos, su espíritu está muerto. Y entonces es necesario nacer de nuevo, pero no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios, un nacimiento en espíritu, un nacimiento espiritual. En todo ser humano, por tanto, debe haber un punto de inflexión, es decir, hasta aquí he llegado, donde podamos cambiar totalmente nuestra manera de vivir. Ese cambio, hermanos, se produce en el momento de aceptar por fe a Jesucristo y reconocer que solo Él puede resucitar nuestro espíritu. El único que puede darnos vida es Jesucristo, a través de su sacrificio. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque el pecado nos mata espiritualmente, pero Él vino a darnos vida en el espíritu. Por eso solamente Él puede resucitar nuestro espíritu. Y en ese momento entonces recibimos además la adopción de nuestro Padre Celestial y pasamos a formar parte de su familia. ¿Estáis comprendiendo? Ahí en ese momento es cuando
tenemos el derecho, la potestad de ser hijos de Dios, porque Él nos adopta. Sin ese requisito es imposible. Por tanto, no debemos creernos la mentira de que todos somos hijos de Dios. ¿Estáis comprendiendo, no? Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice así Pablo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre significa papaíto, son palabras, están escritas en arameo. El arameo era el idioma, como os he dicho varias veces, el idioma que Jesús hablaba con sus discípulos, era el idioma que se hablaba en casa, era un idioma cercano y familiar, y Cristo les hablaba a sus discípulos en ese idioma, en un idioma íntimo y familiar, y es el que nosotros podemos acercarnos a Él con todo, no de una forma, digamos, irrespetuosa, pero con respeto y honrando al Padre. Podemos acercarnos a Él y hablarle de una forma íntima y cariñosa. ¿Estáis comprendiendo? No debemos, muchas personas tergiversan este versículo y hablan con Dios o hablan de Dios como si fuera su colega. Pero no es nuestro colega, es nuestro Dios y Padre celestial. Y si a un Padre terrenal la Biblia enseña que debemos honrarlo y respetarlo, ¿cuánto más a Dios? Por eso podemos tener ese trato familiar con Dios, pero con honra y con respeto. ¿Estáis comprendiendo? Por eso, sin el paso de ese cambio que debemos dar, de esa parada en nuestro camino, y saber que Dios nos ama, porque eso debemos saberlo, ¿verdad? Pero no tenemos, antes de conocer, antes de dar ese paso, aunque sepamos, porque hayamos oído por la religión que Dios nos ama, no tenemos el derecho legal de ser hijos de Dios mientras que no cumplimos con los requisitos que hemos dicho, que es creer por fe en Jesucristo y aceptarlo como Señor y Salvador personal. Por eso cuando nos convertimos recibimos vida en nuestro espíritu, y esto hace que perdamos todo temor, digamos, a esa muerte física que todos sabemos que un día nos llegará. Los creyentes verdaderos no temen a la muerte, saben que es la puerta de entrada a la eternidad con Dios. Por eso los que no han aceptado a Cristo, no han cumplido con este requisito, tienen temor a la muerte. Las personas que no conocen al Señor, que no conocen su palabra, que no han tenido ese encuentro, que no han nacido de nuevo, tienen miedo a la muerte, y eso, hablando con ellas, se deduce y se saca. Intentan huir de esa conversación, no les gusta el tema porque saben, o sea, no tienen la certeza de dónde van a ir cuando partan de este cuerpo, cuando muera nuestro cuerpo físico. Pero a través del sacrificio de Cristo, a través de aceptarlo por fe y reconocerlo, entonces pasamos a tener ese derecho legal de llamarnos hijos de Dios, y le podemos pedir ayuda a nuestro Padre de una forma íntima y familiar, y pidiéndole nuestra ayuda, que nos arregle la situación, que nos ayude a solucionar cualquier problema y que nos proteja de todo ataque del enemigo, de una forma cordial e íntima, pero con respeto. Vuelvo a hacer énfasis en eso. Pero aquí también hay una gran revelación, que esto significa que cuando Dios nos adopta como sus hijos, tenemos y recibimos los mismos privilegios que su amado Hijo Jesucristo. Eso es una revelación tremenda, ¿verdad? De que Dios nos considere al mismo nivel que su propio Hijo Jesucristo. Tengamos los mismos derechos que Él tiene como Hijo. ¿Me estáis comprendiendo? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y donde está la cabeza, esto lo he dicho muchísimas veces, donde está la cabeza está el cuerpo. Y si Dios, el Padre, honra a la cabeza que es el Hijo, también nos honra a nosotros cuando formamos parte verdadera de su cuerpo, de su iglesia. ¿Estáis comprendiendo, no? Por eso, de la misma manera que el Padre ama a Jesús, nos ama a ti y a mí, nos ama a nosotros.
Él nos ama aunque nosotros no le amemos a Él y no queramos incluso que nos ame, despreciemos su amor. Y no hay nada, hermanos, no hay nada que podamos hacer para que Dios deje de amarnos. Tú no puedes hacer nada para que Dios deje de amarte. Y eso también es una gran revelación que demuestra la eternidad de Dios en cuanto a su amor. El amor de Dios es eterno. El amor no es un amor, digamos, egoísta y mundano, que va a su propio, digamos, beneficio, busca su propio beneficio. Como me amas, tienes que darme. No, como te amo, yo te doy. Es la diferencia del amor verdadero, el amor de Dios, al amor egoísta, mundano. Él nos ama, como he dicho, aunque nosotros no le amemos. En Lucas capítulo 19, versículo 10, dice así: porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos, toda la humanidad estaba perdida y mucha parte de la humanidad aún sigue perdida. Por eso Jesucristo, a través de su iglesia, su cuerpo, nos encomendó la misión de predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Porque Él desea, como su amor es eterno, Él desea que todos tengan la oportunidad de convertirse y de ser salvos. Jesucristo, hermanos, vino a acercarnos a Dios, a acercarnos a todos aquellos que andábamos alejados de Él como consecuencia de nuestros pecados. Eso es una realidad y una verdad. Así demuestra Dios su amor por nosotros, un amor, digamos, altruista, que significa que prefiere el bien para los demás, para nosotros, antes que su propio bien. Eso significa altruismo, e incondicional. Él no pone ninguna condición para amarte, Él te ama porque te ama, eres su creación, somos, digamos, la joya de su creación, y nos ama porque nos ama, y no podemos impedirlo. Y lo demostró. ¿Cómo lo demostró? Porque fue capaz de enviar a su Hijo a un sufrimiento terrible, a un sufrimiento en la cruz, para que millones de personas pudieran tener la oportunidad de ser hijos de Dios, de ser salvos, de recibir como regalo la salvación. Nos busca, hermanos, porque sin Él estamos perdidos. Y cuando nos encuentra, o nosotros le encontramos a Él, debemos aferrarnos a Él, porque Él es la salida, Él es la solución. Él nos llama, y si nosotros respondemos, nos colma de sus bendiciones. El problema está porque no obliga a nadie. Dios no te obliga a ti a que le aceptes y le recibas. Él te dice que si lo aceptas y le recibes, tienes unos privilegios. El mayor privilegio es ser hijo de Dios, y como ser hijo de Dios, eres heredero de Dios también. Heredero de todo lo que Él tiene. ¿Y qué tiene Él? Todo le pertenece. La tierra y todo lo que en la tierra hay, nosotros los seres humanos, todo. Nuestra cartera también, suelo decir yo cuando hablo de esto, nuestra cartera también le pertenece a Dios. Y Él permite que muchas veces esté llena para que podamos cubrir nuestra necesidad. ¿Cómo cubre Dios nuestra necesidad? Pues así, de esa manera, proveyendo de dinero o de bienes o cosas materiales para que la necesidad que tengamos sea cubierta. También necesitamos, y eso es importante que a veces olvidamos, la necesidad espiritual. La Biblia dice que debemos ayudar al necesitado, pero hay necesitados de cosas materiales, pero también hay necesitados, y muchísimos, hay muchos problemas hoy en la sociedad, gente que necesita ayuda espiritual, andan presos, andan atados en todo tipo de drogas, de adicciones, que los tienen esclavizados, y eso quizá necesiten antes la ayuda espiritual que la material, aunque estamos obligados como hijos de Dios a ayudarles en los dos sentidos. Bien, pues si Jesús vino a buscarnos cuando estábamos perdidos y nos llama pero no nos obliga, si respondemos a su llamado, recibimos la adopción del Padre.
Lo que no significa esto es que si nosotros dejamos de vivir en santidad, no sufriremos las consecuencias. A pesar de ser hijo de Dios, si tú te descuidas, si tú no te preocupas de tu salvación, como dice Pablo, con temor y temblor, puedes sufrir las consecuencias, aunque Dios sigue amándote y Dios sigue dándote oportunidad. Romanos 6:23, Pablo lo declara esto muy normal y de una manera muy clara. Dice, porque la paga del pecado, la consecuencia del pecado es muerte. Se refiere a muerte espiritual, mas la dádiva, el regalo de Dios, es la vida eterna, por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Dios de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Eso se encuentra en el libro de Números, capítulo 14, versículo 18. Hermanos, el infierno existe, ¿verdad? Hay quien no cree en el infierno, pero el infierno existe, es un lugar, es una realidad de sufrimiento, y está lleno de gente que se consideraba buena y se consideraban hijos de Dios, pero que nunca creyeron necesario los requisitos del arrepentimiento y el reconocimiento por fe de Jesucristo como el único medio para recibir la salvación. Se creían buenas personas, se creen hijos de Dios mucha gente, y el infierno está lleno de ese tipo de personas, porque no han cumplido con el requisito que exige Dios, que es el arrepentimiento de nuestros pecados y el reconocimiento por fe de que Jesucristo es el salvoconducto que nos lleva a la salvación. ¿Estáis comprendiendo, hermano? El cielo también existe, esa es otra gran verdad, y eso nos llena de alegría y de gozo. Y el cielo está lleno de personas que se reconocen pecadores, que se han reconocido pecadores, pero que aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, el requisito necesario para entrar en el cielo, al arrepentirse y confesar y demostrar su fe en Jesucristo. Pero Dios, hermanos, esta es la clave, nos ha concedido el poder de decidir por nuestra cuenta y decidir dónde debemos pasar la eternidad. Esa es nuestra decisión, Él no nos va a obligar. Dios, como buen padre, desea que sus hijos disfrutemos de todo aquello que le pertenece y nos hace una gran promesa. Esa gran promesa la encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 17. Dice el apóstol Pablo, como somos sus hijos, también somos sus herederos. Al ser hijo, somos acreedores a la herencia de Dios, ¿no? Como decía yo el otro día, creo que fue el domingo, los hijos son los que heredan de los padres. Los sobrinos no heredan, heredan los hijos, ¿verdad? Hombre, si tú tienes una posesión y no tienes hijos, pues luego sí, heredan los sobrinos. Pero aquí no es el caso. Aquí o somos hijos o no somos hijos. Dios no tiene nietos ni sobrinos, tiene hijos, ¿verdad? Por tanto, la herencia de los hijos nos corresponde a nosotros. Por eso, hermanos, dice, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Es una tremenda promesa, hermanos. Disfruta del amor de Dios, disfruta de sus promesas, hermanos, disfruta de las bendiciones que tenemos en Él por ser sus hijos. Disfrutemos de esa herencia que Él tiene para nosotros, y la mayor bendición que recibimos, la herencia más importante, ¿sabéis qué es? La vida eterna. Aparte de que Él nos cubra de las necesidades, que Él nos llene de bendiciones, la mayor bendición y la mejor herencia es la vida eterna. No te creas la mentira de que todos somos hijos de Dios. Acepta la oferta de Cristo, recíbelo como Señor y Salvador. Así serás adoptado por Dios, pasarás de ser creación de Dios a ser hijo de Dios y por tanto disfrutar de su herencia. En Romanos capítulo 8, versículo 16, Pablo dice lo siguiente: el Espíritu mismo da testimonio, testifica
a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es una garantía que tenemos. El Espíritu Santo, o sea, cuando nos convertimos, cuando damos el paso, cumplimos con el requisito de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, aceptar su sacrificio por fe, entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y Él nos da la garantía de que, hablándole a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo de Dios, hermanos, se une a nuestro espíritu y nos asegura, dando testimonio, que somos hijos de Dios. Y claro está que como sus hijos tenemos el derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros, sus hijos. Todo eso, hermanos, lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, es seguro también que compartiremos con Él la honra que Él recibió y sigue recibiendo. Es un orgullo padecer con Cristo, padecer por el Evangelio. A veces no nos gusta que nos persigan, o que hablen mal de nosotros, o que nos llamen, yo qué sé. Pero el sufrir por predicar el Evangelio nos va a dar la misma honra del Padre que el Padre le dio a su Hijo Jesucristo. Eso es tremendo, eso es una gran promesa que debería llenarnos de gozo, ¿verdad? Bien, pues en esa misma o en esa nueva relación con Dios, también conocemos al único Dios verdadero. O sea, a través de esa relación entendemos, adquirimos conocimiento, al tener una relación de intimidad con Él, de que somos, o sea, de que Él es el único Dios verdadero. Hay muchos dioses. Cuando tú hablas la mitología griega, esto habla de este Dios, de aquel Dios, pero todos esos dioses ninguno son verdaderos, todo es ficción. Y algunos dioses, digamos, humanos, que a veces el ser humano se crea, el dios del dinero, el dios Mamón que llaman la Biblia, ¿no? Hay otros dioses menores, pero a través del conocimiento, a través de meditar en su palabra, nos damos cuenta y tenemos cada vez más conocimiento de que Dios, el Dios de la Biblia, es el único Dios verdadero. En Juan capítulo 17, versículo 3, vemos a Jesús en su definición de lo que es la vida eterna. Jesús aquí nos afirma y nos habla sobre la necesidad de conocer a Dios y reconocerlo como el único Dios verdadero. A Él y a su enviado Jesucristo, que también aquí demuestra su divinidad. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, o sea, que tengan trato personal contigo, el único Dios verdadero, y conmigo, que soy Jesucristo, a quien tú, el Padre, tú has enviado. Esto es una oración que se llama la oración sacerdotal, la oración que le hizo Jesús al Padre. Hermanos, que tengamos relación, está diciendo Jesús, que tengamos relación íntima y personal tanto con el Padre como con Él, y también con la guía y la revelación del Espíritu Santo. Ahí vemos el funcionamiento de cada persona de la Santísima Trinidad. Cada uno tiene su misión porque cada uno es una persona, ¿verdad? Aquí surge algunas preguntas, o la siguiente pregunta: ¿qué visión tienes o qué visión tenemos de quién es Dios? ¿Sabemos realmente quién es Dios? Una pregunta de gran profundidad y que deberíamos analizarla. ¿Qué visión tengo yo de este Dios verdadero? ¿Conocemos su carácter? ¿Conocemos el carácter de Cristo? ¿Conocemos el carácter del Padre? ¿Conocemos su naturaleza? ¿Conocemos sus planes para nosotros? Son preguntas de gran importancia que deberíamos hacernos los creyentes verdaderos. Porque dependiendo de la visión, hermanos, que tengamos de Dios, va a depender nuestra vida cristiana. Eso es una realidad total. De la manera que tú conozcas, que tú sepas, que tú entiendas a Dios, vas a actuar en tu vida cristiana. Estoy comprendiendo, ¿no? En Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 7, vemos a Dios hablando
por boca del profeta Malaquías. Dice, porque yo, el Señor, no cambio. Dios no cambia. Tú y yo cambiamos. Hoy pensamos una cosa, mañana otra, pero Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre lo será. Por eso, hijos de Jacob, se refiere a su pueblo en aquel tiempo, pero hoy se refiere a nosotros, su iglesia, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis, no las obedecéis. Y luego dice, volveros a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas vosotros dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Ya, aquí habla claro de un no reconocimiento de lo que Dios les estaba diciendo, que es que le habían fallado, le habían desobedecido, y ellos de una manera, digamos, impertinente, le contestan al profeta, pero le estaban contestando a Dios. ¿En qué te hemos desobedecido? ¿En qué debemos volvernos? Quizá hayamos despreciado sus decretos, hermanos, hayamos despreciado su palabra y andemos en desobediencia. Tenemos que analizar nuestra vida como creyentes, porque esto está dirigido al pueblo de Dios. Antes al pueblo hebreo y hoy a su iglesia, porque esta palabra, la palabra de Dios es eterna. Servía para entonces y sirve para hoy. Porque andamos en desobediencia. Y dice, ahora es tiempo de que nos volvamos al Señor, hermanos. Si entonces Él les prometió que se volvería a ellos, la promesa también vale para hoy. Si nosotros nos arrepentimos, si nosotros empezamos a obedecer la palabra de Dios, Él nos promete que se volverá a nosotros. O sea, que se pondrá de nuestro lado. Para ello, hermanos, es necesario que reconozcamos nuestros errores y que nos hagamos como el pueblo, y no hagamos como el pueblo hebreo, y no le preguntemos a Dios cómo podemos volvernos cuando nunca nos hemos ido. Eso sería prepotencia también por nuestra parte. Hermanos, el Señor, vuelvo a repetir, no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Y gracias a su amor eterno y su misericordia, no somos destruidos, hermanos. Merecemos eso por nuestra desobediencia, por nuestro comportamiento, por nuestra forma de vivir. Somos desobedientes, hermanos, y no somos fieles a Dios en todo. Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel en todo hacia nosotros. Él entregó a Jesucristo con excelencia. Jesucristo se entregó y todo lo que hizo en esta tierra fue con excelencia. Y nosotros no le damos el pago que Él se merece, porque seguimos en desobediencia y sobre todo no somos fieles en todo. Fallamos en muchas cosas, ¿verdad? Dios, al ser siempre el mismo, es fiel. Aunque nosotros no seamos fieles, hermanos, Él se mantiene fiel siempre a su palabra. Eso es una enseñanza que la Biblia nos trae. Hermanos, pero va a llegar el día, no nos quepa duda, que tendremos que darle cuentas a Dios. Va a llegar ese día. Tendremos que darle cuenta de todo lo que hayamos hecho. Y se hará justicia. Justicia divina. ¿Sabéis lo que es la justicia divina? Dar a cada uno lo que merece, sus obras, su conducta. Cada uno va a recibir lo que sus hechos merezcan o hayan merecido, porque Dios no va a dar por inocente al culpable, porque Dios, además de ser amor eterno, también es justicia, y su justicia también es eterna. El amor y la justicia siempre van juntas. Además, la justicia es una prueba del amor de Dios, porque los que somos justos, los que vivimos en justicia, los que vivimos en santidad, si Dios perdonara sin arrepentirse al resto de la humanidad, diríamos que Dios es un Dios injusto, ¿verdad? Pero Dios es un Dios justo.
Entonces, como la Biblia bien dice, no va a dar por inocente al culpable. Y el culpable es aquel que peca y no se arrepiente. Aquel que peca y no, peca y sigue pecando. ¿Estáis entendiendo? Dios es amor, pero también es justicia. Como he dicho, el amor y la justicia de Dios siempre van a caminar juntos. Dios, en su amor y su misericordia, sigue dando oportunidades. Él no quiere que nadie se condene y debemos aprovecharlas, porque llegará el día, como he dicho, en que el esposo Jesucristo vendrá por su amada esposa, su iglesia, y la puerta se cerrará. Y todos aquellos que no estén preparados, que no sean fieles a Dios en todo, que demuestren su amor con la obediencia, se quedarán afuera. Eso es tremendo. Esto es muy serio, hermanos. Está en juego nuestra eternidad. No está en juego un periodo de tiempo corto. Sabéis que la eternidad ni tiene principio ni tiene fin. Donde tú decidas pasar la eternidad, ya sabes que vas a estar siempre. Por eso la decisión más importante que un ser humano pueda tener es reconocer y aceptar a Jesucristo. Y cuando lo aceptamos, como vengo diciendo desde el principio, recibimos la adopción del Padre. El Padre nos hace hijos, con los derechos que tienen los hijos, que es la herencia. No hagamos, por tanto, como hizo el pueblo de Dios al no reconocer sus errores ante las palabras del Señor, Dios de los ejércitos, que les dijo: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Qué quiere decir? Arrepentíos y yo os perdonaré. No seamos tan necios como ellos. Ellos dijeron: ¿en qué hemos de volvernos? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? En su prepotencia, su falta de humildad. ¿Sabéis que la humildad, la característica principal es el reconocimiento de nuestros errores? El reconocer nuestras debilidades y también reconocer que dependemos de Dios, que Él es nuestro proveedor en todo, tanto en material como espiritual. Por tanto, vuelvo a repetir, no hagamos como hizo el pueblo hebreo, el pueblo de Dios. Seamos sabios, reconozcamos con humildad nuestros errores y demos el giro necesario para que cuando el Señor regrese estemos preparados y no perdamos nuestra eternidad. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Dice así: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Tremenda promesa de Dios, ¿verdad? Al que se mantenga fiel, está diciendo. Al que me respete, me honre y me obedezca, ande en santidad, le haré que se siente en mi trono. Hermanos, en el trono de Dios no cabe el pecado, solamente cabe la santidad, porque Dios es 3 veces santo. Y para sentarte en su trono debes ser santo, debes vivir en santidad completa. Eso es algo que tenemos que asimilar y que entender. Dice así Jesús: así como yo he vencido, o sea, yo lo he demostrado siendo un ser humano aquí en esta tierra, he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Simbólicamente, aquellos que le pertenecemos a Dios, que hemos aceptado el sacrificio, que vivimos en honra, en respeto, en santidad, en el temor de Dios, simbólicamente estamos sentados, porque somos parte de Cristo. ¿Estáis comprendiendo? Pero hay muchas personas que se creen que son parte de Cristo, pero no son parte de Cristo porque viven en pecado. Y además se regocijan con el pecado. Y el Señor, cuando venga, aquel que no haya cumplido el requisito de aceptarlo como Señor y Salvador, arrepentirse de sus pecados, no va a poder irse con Él. Por eso también Él retarda su venida, porque quiere darle a todo el mundo, a todo ser humano, la oportunidad de convertirse. Hermanos, esto es una gran promesa
y una gran recompensa. Todos los que se mantengan fieles, dice Jesús, saldrán vencedores y se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor de todos los problemas y dificultades y ataques y tentaciones del enemigo, me mantuve fiel al Padre y me senté con Él en su trono. Qué tremenda promesa, ¿verdad? Y a veces nos perdemos las grandes promesas de Dios por simples migajas que ofrece este mundo. Para hacernos, hermanos, acreedores a esta promesa, debemos entender quién es Dios, que es digamos que es el tema de esta noche. Debemos con toda claridad comprender el carácter y la naturaleza de Dios. ¿Qué es el carácter? Carácter es un conjunto de cualidades que tiene una persona, que las distingue, las diferencia de los demás, por su modo de ser, su modo de obrar en relación con los otros. Cada uno tenemos un carácter, una forma de comportarnos diferente. A eso se le llama carácter, esas cualidades personales de cada individuo. En el caso del carácter de Dios, es el conjunto de cualidades, el conjunto de atributos que le distinguen y que lo demuestra a Él a través de sus acciones y hechos en favor de los seres humanos. ¿Estáis comprendiendo? ¿Habéis entendido? Es, digamos, las cualidades y atributos que le distinguen y que los demuestra de la forma en que, con sus acciones y su forma de comportarse con los seres humanos, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Luego está la naturaleza. La naturaleza humana, digamos, que es el conjunto de cualidades propias de los seres humanos. La naturaleza divina es el conjunto de cualidades propias de Dios. Por eso la manera de comprender el carácter y la naturaleza de Dios marcará nuestra vida cristiana. Lo que pensemos de Dios nos permitirá afrontar de manera correcta cualquier dificultad y alcanzar el éxito. Ahora, ¿cómo se puede llegar a conocer el carácter y la naturaleza de Dios? Seguro que estabais pensando en eso. Seguro que esa pregunta me la estáis haciendo, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo llegar a conocer el carácter y la naturaleza de Dios? Muy fácil. La respuesta es sencillísima, sin lugar a duda, a través de las Sagradas Escrituras, a través de la Biblia. Si tú no lees la Biblia, si tú no meditas en la Biblia, si no profundizas en la Biblia, nunca vas a conocer el carácter y la naturaleza de Dios. De ahí la necesidad, hermanos, de que cada día debemos investigar, debemos profundizar, estudiar, meditar en la palabra de Dios. Muchos se conforman con recibir la palabra de parte de otros cuando vienen aquí los domingos, pero no solamente es venir los domingos a escuchar la palabra o el mensaje de Dios. Nosotros, por nuestra cuenta, cada uno individualmente, tiene que buscar la revelación de Dios, tiene que buscar esos tesoros que en la palabra de Dios se hallan ocultos y que Dios nos los quiere revelar, pero los tesoros nunca están a ras de suelo, ¿verdad? Los tesoros hay que cavar y hay que profundizar para encontrarlos. Pues esos tesoros bíblicos, esa palabra de Dios, ese maná escondido, debemos buscarlo a través de la meditación y el estudio de la palabra, y Dios nos va a revelar cosas nuevas cada día. Pero si te conformas simplemente por escuchar, ser oidor, incluso eres oidor y no hacedor, pues nunca vas a conocer el carácter y la naturaleza de Dios. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? La palabra de Dios nos muestra, por tanto, su carácter y su naturaleza. Estudiando y meditando en ella, llegaremos a tener una visión correcta de quién es Dios realmente. Hoy quizás, más que nunca, porque estamos atravesando tiempos muy difíciles y peligrosos, debemos buscar paz y seguridad que nos puedan ayudar a superar tanto problema. Hay una serie de problemas enormes. La sociedad hoy en día está llena de problemas. Los políticos aprobando leyes
saltándose toda la ética y toda la moral que nosotros hemos heredado de nuestros antepasados, ese respeto a los ancianos, ese respeto a la vida, esa honra y ese respeto a Dios, todo eso se está perdiendo. Quieren quitar a Dios de la sociedad. Ya la palabra crisma, que crisma viene de Cristo, ahora lo ponen con una X y más. O sea, quieren que desaparezca todo lo relacionado con Dios y con Jesucristo, y por tanto también todo lo relacionado con la Iglesia. No aceptan a Dios. Entonces la sociedad hoy en día va derecha a la autodestrucción por completo. Se está destruyendo toda la ética, toda la moral. Nuestros jóvenes están perdiendo incluso la identidad, no saben ni lo que son. Y la gente, lo más bonito, o lo más grave, lo más grave es que mucha gente lo acepta y lo apoya. En su ignorancia y en su necedad aceptan todo este tipo de cosas como, digamos, progresismo. Pero ¿qué progresismo? Si vamos a la destrucción, tanto moral como ética y física, nos estamos cargando el mundo. La tierra nos la estamos cargando por culpa de la necedad de la sociedad de hoy en día. Y hay muchos cristianos que aceptan lo que el mundo ofrece y rechazan, muchas veces sin darse cuenta, al aceptar las cosas que ofrece este mundo, están rechazando lo que ofrece Dios. Son personas, como se suele decir, de doble ánimo. Doble ánimo significa doble lealtad. Que prefieren cosas que ofrece el mundo antes de reconocer y aceptar lo que nos ofrece Dios. Y eso es grave. Y eso ocurre también dentro de la Iglesia. Es un problema, digamos, también nuestro. Por eso, hermanos, si queremos paz, si queremos seguridad, Dios nos puede ayudar a través de tener una visión clara de quién es. También saber lo que Él piensa de nosotros. ¿Habéis hecho alguna vez esa pregunta? Pero una pregunta personal, no de nosotros, sino de mí. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Cómo valora Dios mi vida? ¿Estoy agradando a Dios? No estamos agradando, porque cuando decimos estamos, como que nos metemos todo ahí en un saco. Tenemos que hacer preguntas individuales. ¿Cómo me ve Dios? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué conclusiones saca de mi comportamiento? Porque Él lo sabe todo, Él está pendiente de todo. Omnisciente, todopoderoso, está en todo lugar. En Isaías capítulo 55, versículos del 7 al 9, dice lo siguiente Dios hablando por boca de Isaías: deje el impío. El impío es aquel que tiene falta de amor y de piedad, no se compadece de nadie. Ahí están las personas que promueven las guerras, son personas impías, que no valoran, que no tienen amor por nadie, ni piedad, ven a niños morir y como que les agrada. Esos son, la Biblia lo llama impíos. Su camino, dice, deje el impío su camino, y el hombre inicuo, el hombre malvado, el hombre injusto, aquel que prevarica, es lo que la Biblia llama inicuo, deje sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice también Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Porque mis pensamientos, o sea, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, esto es un llamado a que los malvados, la gente mala, las personas que tienen maldad, cambien sus caminos y se alejen lo más
tarde y lo más lejos posible de pensar en hacer el mal. Que se vuelvan, que se arrepientan, quiere decir, al Señor, para que el Señor tenga misericordia. Si así lo hacen, si se arrepienten y se vuelven a Dios, Él les va a perdonar con toda generosidad, porque también la generosidad es un atributo de Dios, es una cualidad de nuestro Dios. Hermanos, nuestros pensamientos no se parecen en nada a los pensamientos del Señor, y sus caminos están muy por encima de lo que nosotros podemos imaginar como seres humanos que somos. ¿Eso lo aceptamos? Eso es una realidad que debemos aceptar. El Señor lo expresa, como hemos visto, de la siguiente manera. Dice, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que vuestros caminos y mis pensamientos por encima de vuestros pensamientos. Dios habla bien claro, ¿verdad? En Jeremías capítulo 29, versículo 11, también Dios nos muestra su carácter, su naturaleza y el plan que tiene para nosotros. Dice así, pues yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo. Él no quiere nada malo para nosotros, para darles el futuro y darles una esperanza. Los tiempos, hermanos, y los problemas cambian. Y también se acaban. Los tiempos cambian, los problemas surgen, pero también se acaban. Debemos pensar y creer que Dios no cambia nunca. Su carácter, su naturaleza, su amor es eterno y sus planes para nosotros son siempre para nuestro bien. Y también son eternos, porque Él no cambia. Nosotros, los tiempos y los problemas, ya te digo, cambian y se acaban. Pero el amor de Dios, la misericordia de Dios, el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, son eternos. En su palabra no hay fallos, aunque muchos creen que la palabra de Dios se contradice. En la palabra de Dios, si la analizas, si profundizas en ella, si buscas la dirección del Espíritu Santo, verás que no se encuentran fallos. Los seres humanos sí que fallamos, pero Dios es infalible, nunca falla. Dios mismo lo afirma en su palabra, cuando Él dice, porque yo, el Señor, no cambio. Dios siempre es fiel a su palabra. Ya estoy terminando. ¿Qué visión, por tanto? Quiero terminar con esta pregunta. ¿Qué visión, por tanto, tenemos de Dios? ¿Cómo vemos a Dios? ¿Lo vemos como algo lejano? ¿O lo vemos como un Padre celestial que quiere tener una relación con nosotros? Que le gusta charlar con nosotros, que le gusta hablar con nosotros, que quiere aconsejarnos, que quiere que vivamos la vida plena que nos prometió Jesucristo, cuando Él dijo, yo he venido a daros vida y vida verdadera. ¿Pensamos eso de Él? O a veces lo que hacemos es reprocharle que las cosas nos vayan mal. Y yo os digo que si las cosas te van mal no es por culpa de Dios, tenlo por seguro. No busques la excusa de decir, ¿por qué Dios permite? Es el ser humano el que falla, no Dios. Dios es infalible. Su palabra no cambia, es infalible, tampoco no falla. Los que fallamos somos nosotros, o sea que los responsables de lo que nos ocurre y de lo que ocurre en este mundo no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Así que cuando alguien te diga, ¿por qué Dios permite? Porque Dios te ha dado poder de decidir. Y las consecuencias del ser humano las sufre el mismo ser humano. ¿Estás comprendiendo? Si yo promuevo una guerra, Dios no puede hacer nada porque te ha dado poder decidir. Y si tú eres un inicuo, eres un impío, Él te llama a que te vuelvas a Él. Pero si no lo haces y promueves una guerra, la culpa no es de Dios. No culpemos a Dios de lo malo que ocurre en este mundo. Culpemos a Satanás, que es el que induce a estas personas a ser inicuas y a ser impías, a ser malos de verdad, que es lo que significan estas palabras. Por tanto, hermanos, la otra pregunta, ¿qué creemos que opina Dios de nosotros? Deberíamos hacernos esas dos preguntas, apuntarlas ahí en una nota y recordarlas de vez en cuando.
¿Qué visión tengo yo de Dios y qué visión tiene Dios de mí? Y seguro que si lo haces, Dios te va a dar la respuesta, seguro. Y vas a ver, vas a conocer el carácter, la naturaleza de Dios, y también vas a conocer y vas a entender que lo que tú haces o está o no está de acuerdo con su palabra. Pero para eso necesitamos meditar en ella, profundizar. Y Dios nos va a hablar, claro que nos habla. Dios quiere tener trato con nosotros diario. El problema es que a veces nos falta tiempo. Nos excusamos con que no tenemos tiempo para nada. Y nos pasamos horas viendo la televisión. Pero claro, ese tiempo es un tiempo necesario. Porque ¿cómo voy a conocer yo el final de tal serie si no la veo? ¿Verdad? La mayor serie que podemos enfocar en nuestra vida es ver lo que podemos hacer en la obra de Dios. Ser útiles y no inútiles en la obra de Dios. Porque a veces somos como floreros. Un florero quizás sea muy bonito, pero no hace nada. A veces los cristianos nos comportamos como floreros. Y debemos ser personas activas, moviéndonos en el terreno que Dios quiere que nos movamos, que es buscando su reino, haciendo que su reino avance. Que el reino de Dios, donde Dios es el rey y Jesucristo es el capitán general de los ejércitos, ese reino avance. Pero para eso necesita, en vez de personas, digamos, normales, necesita guerreros, soldados. Estoy preparando un nuevo estudio para los domingos que es sobre la guerra espiritual. ¿Y a la guerra quién van? Los soldados. Y tienen que ser instruidos, recibir instrucción, saber manejar las armas. Nosotros quizá conozcamos las armas, la armadura, las armas que Dios nos da para vencer las luchas y las guerras con nuestro enemigo, el diablo, pero muchas veces no sabemos usarlas, porque somos personas de a pie y tenemos que ser guerreros, soldados. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguimos la semana que viene. Que Dios les bendiga.